El proyecto de La Bruja de Blair fue un fenómeno de taquilla que costó apenas $60,000. Su recaudación de casi 250 millones se debió en gran parte al fenómeno del boca en boca. Según el crítico y catedrático Frederick Weiser, empezaban a conformarse las llamadas películas evento. En aquella época, este tipo de producciones eran bautizadas con ese mote porque todo mundo debía ir a verlas. Aunque en palabras de Weiser, esto correspondía a distintas cuestiones, artísticas, publicitarias o incluso autorales. Una cinta pequeña podía adquirir ese estatus. En 2004, el mismo crítico detectó que el público estadounidense empezaba a radicalizar su consumo. En su panorama vio dos caminos, una tendencia al nicho y otra que nombró gusto universal, aunque este último era problemático, ya que en sus propias palabras, no puedes conquistar a todos los públicos, a menos que, y esto fue algo que no vislumbró, inviertas miles de millones de dólares en una saga de largo aliento que intente encandilar a todos los espectadores. ¡Avengers! Assemble. Al día de hoy, más de 2 décadas después del estreno del proyecto de La Bruja de Blair, las películas evento están relacionadas a ambiciosos universos cinematográficos de propiedades intelectuales conocidas. En el cine actual pasamos del Star System al IP System. En el cine contemporáneo ya no bastan los blockbusters. Hoy hablamos de mega blockbusters, que son consumidos post-cinematográficamente. El cine de mediano presupuesto está desapareciendo. Este fenómeno fue también profetizado en tiempos prepandémicos y fue llamado polarización del box office. Esta consiste en que en los últimos años la asistencia a salas de cine se ha desequilibrado, polarizado. El gran público ya se acostumbró a ir solo a estos eventos. En el otro lado de la balanza, las películas independientes ahora solo tienen a un pequeño público de nicho. La pandemia agravó el diagnóstico. Para ponerlo en perspectiva, Avengers: Infinity War tuvo un presupuesto de $316 millones, a los cuales hay que sumar $150 millones en marketing. Su secuela, Endgame, costó, sumando producción y marketing, $556 millones. Este díptico tuvo un costo estimado de $1,022 millones. Solo con el presupuesto de marketing de Avengers Endgame podrían hacerse 9 cintas como Everything Everywhere All at Once o 10 series como El Juego del Calamar. Las películas evento de la actualidad no lo son por el fenómeno del boca en boca, lo son por las cantidades exorbitantes de presupuesto que invierten en publicidad. Situándonos en el contexto mexicano, la diferencia es abismal. El promedio de costo de una cinta mexicana, según IMCINE, es de 13 millones de pesos, unos $650,000. Es decir, que con el presupuesto de publicidad de Endgame, podrían hacerse 307 filmes. La polarización del box office lo que provoca es que el espectador se habitúa a ver en sala solo ese cine cuyo presupuesto escapa al que pueden acceder la mayoría de cineastas a nivel mundial. Es en este panorama tan adverso para producciones originales que las palabras de Martin Scorsese cobran relevancia. El cineasta expresó durante una conferencia en el Festival de Cine de Nueva York su preocupación por la forma de abordar el séptimo arte. A partir de su recaudación en taquilla comentó: desde los 80 hay un enfoque en los números. Es algo repulsivo. El costo de una película es una cosa. Entender que una película cuesta una cierta cantidad. Ellos esperan al menos recuperar esa cantidad. El énfasis está ahora en los números. Como una persona que no se imagina la vida sin cine, siempre lo encontré insultante. Su lectura es interesante. Más allá de ser un ataque a las cintas que llamó parques de atracciones, se trata de una defensa a ese cine que no está llegando a salas o que ya ni siquiera se busca producir. El director sentenció: el cine está devaluado, degradado, menospreciado por todos lados, no necesariamente por el lado comercial, sino por el artístico. No lloren por mí, ya estoy muerto. La distribución independiente en Estados Unidos está pasando por una situación crítica. La era del streaming cambió el panorama al igual que la pandemia. El mercado que más resintió esa metamorfosis fue el del cine de bajo presupuesto. Según la productora Christine Vachon, el financiamiento y distribución de cine independiente es un reto aún más complejo que antes. Durante una conferencia en Sundance, comentó: hemos llevado cosas al mercado que se sienten infravaloradas. Nadie está obteniendo los presupuestos que necesita. Nos sorprende la reacción del mercado, que es como:
ok, nos gusta, pero nos gusta por 2/3 de lo que necesitas para hacerlo. Esta tendencia va de la mano con el formato de exhibición. Para este tipo de obras ya no es la sala de cine. La polarización del box office las está enviando directo a plataforma. Las palabras de Scorsese no son una queja cualquiera, son un diagnóstico. Vachon sentencia con una pregunta. Algunas producciones independientes definitivamente ya perdieron ese espacio, pero ¿cuál es la fórmula? ¿Qué hace que el estreno en sala valga la pena en la era del streaming? Filmes considerados independientes en el contexto estadounidense gozaron de éxito este año, aunque son excepciones. Everything Everywhere, All at Once, se convirtió en la producción más exitosa en la historia de A24, pero tuvo detrás a los hermanos Russo, los responsables de Infinity War y Endgame. Además de que, al menos en apariencia, era una cinta de acción llena de referencias, algo que le gusta al gran público. Otro caso de éxito fue X, de Ty West, y Smile, de Parker Finn. La primera tuvo un presupuesto de $1 millón, la segunda de 17 millones. Ambas pertenecen al género de terror, uno de los géneros más taquilleros en todo el mundo. Y la campaña de Smile fue lo suficientemente ingeniosa como para llamar la atención, aunque como predijo Weiser en 2004, ambas obras pertenecen a un nicho y contaron con bajos presupuestos. ¿Qué factores son imprescindibles para que este tipo de producciones tengan éxito en taquilla? Según Vachon, son dos: la originalidad y la autoría. Que la cinta tenga un sello característico. Pero hay casos en donde a mayor riesgo, más estrepitosa es la caída. The Northman tuvo un presupuesto estimado de entre 70 y 90 millones de dólares. Una película considerada de mediano presupuesto, aunque su recaudación a nivel mundial fue de apenas 69 millones. Aunque sus distribuidores aseguraron que fue rentable gracias a su salida a Video on Demand, otro fracaso estrepitoso fue Amsterdam. Y como estas dos, podríamos mencionar muchas más. Las películas en ese rango de presupuesto están en vías de extinción o culminan en plataformas de streaming. Robert Eggers, director de The Northman, tuvo éxito en el pasado con The Witch, que costó 4 millones y recaudó 10 veces su presupuesto. ¿Qué lecciones nos deja esto? Kristen Vachon concluyó lo siguiente: es posible hacer una buena película independiente con presupuesto limitado. Aún así, son amplias las posibilidades de que no se estrene o se pierda en la librería de un streaming. Aunque soy optimista, el panorama del cine cambia constantemente. Es obvio, a menor inversión, mayor riesgo creativo, pero también son mayores las posibilidades de terminar en lo que Vachon comenta. El éxito de las 3 obras mencionadas no es una regla, es una excepción. Incluso el mercado mexicano está luchando por recuperar a ese público. Más allá de las alarmantes cifras que presenta el anuario de IMCINE, está el hecho de que las comedias, en tiempos prepandémicos, el género más rentable del país, está teniendo problemas para recuperar los números que tenían antes. El mismo fenómeno está ocurriendo en China. Si bien se están recuperando tras la pandemia, el mercado de cine independiente también está sufriendo. Cindy Lin, la CEO de la distribuidora independiente Infotainment, comentó lo siguiente: las películas top se harán aún más grandes, pero las producciones de medio y bajo presupuesto morirán de mala forma. La pandemia barrió con su mercado, así que colapsarán. En dicho país, los inversionistas están apostando más por megaproducciones, donde la inversión es segura. Incluso Lin comenta que prevé una ola de remakes cuyo éxito es más probable que algo que tome más años de desarrollo. Aunque otros sectores de la industria se mantienen optimistas, Jing Shu, gerente de ventas en la distribuidora y productora Radiance, comentó lo siguiente: los cines siempre van a necesitar producto. Se trata de llevar las películas correctas, en el momento correcto, a la gente correcta. La televisión no se queda atrás. 3 producciones atestiguan cómo esos presupuestos también se están polarizando. La 4ª entrega de Stranger Things promedió por capítulo $30 millones. House of the Dragon aproximadamente 20 millones. Pero entonces está The Lord of the Rings, The Rings of Power, serie en la cual cada episodio costó la estrepitosa cantidad de $58 millones. Es decir, que solo en producción gastaron más de $500 millones. El capricho de Bezos la tenía muy difícil para recuperar su inversión, pero tampoco importaba. Prime Video pertenece a Amazon. Para ponerlo en perspectiva, ninguna otra plataforma de streaming puede permitirse una serie con ese costo. El fracaso sería catastrófico y llevaría a la ruina a cualquiera. Pero el tío Jeffrey es fan de Tolkien y puede costearse la serie. Lo que esto puede provocar es un
fenómeno similar al que ocurrió ya en la sala de cine, una polarización en donde todo lo que está en medio no encuentra una posición idónea para rentabilizar su producto. O se arriesga poco económica, creativa y artísticamente, o nos vamos al extremo de gastar enormes sumas para generar la ilusión de que todos debemos ver algo que de lo contrario tendría poco interés. Scorsese no está haciendo un berrinche, está colocando en el epicentro de la conversación un tema importante para la preservación de todo aquel cine que no pertenezca a una propiedad intelectual conocida, que tenga una identidad, que busque algo más que solo entretener. Además de ser uno de los revolucionarios de Hollywood, es antes que un director, un cinéfilo preocupado por el estancamiento del cine que se exhibe en salas y el futuro del arte que tanto ama en la era de la sobresaturación de lo que hoy la gran mayoría llamamos contenido.